Hola bocateros, hoy preparamos juntos buñuelos de viento caseros, un dulce tradicional muy fácil de preparar. En una olla al fuego ponemos a calentar 125 ml de leche junto con una rama de canela, una cucharada sopera de azúcar, media cucharadita de sal y la ralladura de un limón. Cuando la leche comience a hervir, apagamos el fuego y la dejamos reposar durante 10 minutos, para que la canela suelte todo su aroma. Tras el reposo, retiramos la rama de canela, encendemos de nuevo el fuego y añadimos 50 gramos de mantequilla cortada en cubos. Ahora que la mantequilla se ha derretido y la mezcla comienza a hervir, añadimos de golpe 75 gramos de harina, apagamos el fuego y cocinamos removiendo continuamente hasta formar una bola de masa unificada. En este punto apartamos la olla del fuego y añadimos un huevo ligeramente batido. Al principio parece que la masa se corta y que el huevo nunca se va a integrar, pero a base de remover conseguiremos que el huevo quede integrado en la masa. Ahora añadimos un segundo huevo y removemos hasta integrarlo. Hecho esto, añadimos la mitad de un tercer huevo y mezclamos hasta conseguir una masa bien ligada, espesa y con caída. Aquí debemos de prestar atención e incorporar el último huevo poco a poco. Si añadimos más huevo del necesario, nos quedará una masa demasiado líquida. Como referencia os diré que yo estoy utilizando huevos medianos. En este punto ya tenemos nuestra masa terminada. Seguidamente comenzamos a freír los buñuelos en abundante aceite caliente. Cogemos media cucharadita de masa y la dejamos caer suavemente en el aceite. Poco a poco los buñuelos se van inflando. Con una cuchara volteamos los buñuelos para que se doren bien por ambos lados. Es importante cocinarlos bien para que no nos queden crudos por dentro. Ahora que los buñuelos están dorados, los rescatamos, escurrimos bien y los ponemos en un plato con papel absorbente, mientras continuamos friendo más buñuelos. Tras unos minutos en el papel absorbente, embadurnamos nuestros buñuelos en una mezcla de azúcar y canela. Y ya los tenemos listos para comer. En total salen unos 25 buñuelos. He cortado uno para enseñaros el interior, mirad. Por esto se llaman buñuelos de viento. La masa al freírla se infla y por dentro queda muy aireada, fijaos. El buñuelo queda con un sabor muy rico, no es demasiado dulce porque ya habéis visto que a la masa nada más que le hemos puesto una cucharada sopera de azúcar, más que suficiente porque luego los hemos cubierto con más azúcar, quedan perfectos. La masa también tiene un saborcito muy rico gracias a la ralladura de limón que le hemos puesto y al haber aromatizado la leche con la canela. El sabor la verdad que están bastante buenos. Han quedado unos buñuelos estupendos, tiernos por dentro y con una capa crujiente por fuera. Espero que os animéis a prepararlos para el Día de Todos los Santos. Nosotros nos vemos en el próximo. ¡Chao!